contrario, la didáctica es una sinfonía de opciones para poder comunicar un conocimiento, para poder enseñar, para poder transmitir, para poder impactar. Es una opción de vida que yo como docente tengo que reconocer, pero no establecer como única opción. Es algo que me invita, la didáctica es algo que me invita a reconocer los ambientes y cambios de tecnología que hay. Yo como docente, con 80 años o con 20 años, estoy obligado a reconocer esas tecnologías. De qué manera me pueden multiplicar mis opciones de comunicación. Y sobre todo, la didáctica es reflexiva. Nos lleva a pensar en lo que realmente somos y hacemos. Esta vez voy a pasar un poquito más rápido para poder ganar tiempo acá. Bien. Cuando hablamos de conocimiento didáctico, nosotros nos preguntamos el por qué y el para qué. ¿Por qué debo de planear una didáctica y para qué? Estas respuestas se deben de centrar en dos puntos importantes. La primera, el por qué, porque es mi responsabilidad como docente. Porque tengo que dar razón a un perfil profesional, a unos objetivos, a unos procesos de formación. Y listo, el por qué y para qué. Porque a través de ese proceso yo voy a tener la posibilidad de no solamente dar razón de mi rol docente, sino también voy a poder dar razón de la responsabilidad que la institución que represento tiene. Dar un perfil útil a una sociedad. Hagamos una revisión muy rápida a nivel de cómo la didáctica ha evolucionado. Cuando en los tiempos de Platón se trabajaba todo el tiempo en términos de mayéutica. Los evangelistas todo el tiempo enseñaban o usaban la enseñanza usada por Jesús. Para los teólogos, ellos emplearon la controversia y didácticamente así se apreciaron. Para los caballeros feudales, utilizar la simulación de la guerra, porque es que la guerra era la enseñanza primordial. Aquí no aprendemos a vivir, sino aprendemos a luchar por y para. Para los pintores, los cantores y los juglares, ellos aprendieron con una serie de prácticas autodidácticas y en talleres. Aquí tuvo que desarrollar una didáctica muy bien organizada que afectara los sentidos, que afectara al ser humano, que afectara los sentimientos. Para los artesanos, igualmente, aprendizaje con los gremios, cómo la relación con otros te enriquece para hacer cosas mejores. Para los juristas y abogados, métodos de caos. Para los maestros de escuela, ellos usaban los métodos tradicionales. En los anteriores pareciera ser que haya un cambio, pero aquí nosotros nos quedamos en el método tradicional. ¿Qué buscamos entonces? Buscar diversos métodos, expresar diferentes contextos o expresar los diferentes contextos, tener la posibilidad de hacer reorganizaciones de tiempo y espacio pertinentes para poder desarrollar propuestas llenas de vida en términos didácticos. Propuestas que desde la entrada al salón generen la expectativa del estudiante. Propuestas que llamen al muchacho a querer ser un profesional, a querer hacer las cosas como profesional y a querer ser un buen hombre o una buena mujer. A reconocer cuáles son los roles sociales y los rituales que él o ella van a desarrollar en una sociedad. La didáctica no puede estar ajena a esa propuesta. Nosotros tenemos tres grandes interrogantes o tres grandes retos más bien cuando hablamos de didáctica. Uno, que es el aprendizaje autónomo, que el individuo quiera aprender, que el individuo quiera entender y que el individuo quiera comprender, que el individuo quiera comprenderse, que el individuo quiera entenderse, que el individuo quiera aprender a reconocer el potencial que él tiene y las limitaciones que él tiene. Las competencias. ¿Cómo potencializamos las diferentes competencias dependiendo de qué carrera está el individuo y qué está estudiando? Pero esas competencias no ajenas a lo que debe ser el hombre y la mujer en sus procesos de acción. Y entender que el aprendizaje es algo que no termina, es algo que simplemente continúa, y que la verdad que hoy tengo como verdad, mañana ya no lo es. Y eso me permite a mí reaprender y aprender a desaprender.
Todo esto entonces se convierte en los grandes materiales didácticos que debo de configurar en el aula. Miremos esta clasificación de manera rápida para poder ingresar a unas diapositivas que voy a mover un poquito más rápido. La clasificación de la didáctica está vista desde tres ópticas. Una didáctica general que permite entender esas normas y esos procesos con los cuales se enseña. Una didáctica especial en donde tenemos o entendemos las situaciones variadas como edad, sexo, espacios donde se desarrolla la propuesta. Y una didáctica específica en donde simplemente se profundizan los campos de acción. Teniendo claro la didáctica general, la didáctica diferencial y específica, vamos a ver lo siguiente. Tenemos la didáctica virtual. Muchos dirán, eso no es una didáctica. Es una clasificación que nos permite entender de que hay una manera de acceder a trabajar con ambientes virtuales para poder enseñar, comunicar, trascender con algo. ¿Qué buscamos? Que desarrolle competencias a nivel general, a nivel diferencial, que haya una inclusión de toda la comunicación y sobre todo a nivel específico que se desarrollen habilidades múltiples en todo lo que tiene que ver con la virtualidad. ¿Qué motiva? ¿Qué busca motivar? Produce sensaciones, permite recoger y reconocer. Reconocer. ¿Pero reconocer qué? Reconocer que yo como hombre cada vez tengo que entender que otros hombres construyen cosas nuevas para hacer la vida mucho más viable. Pero si yo no sé manejar, pues pierdo la posibilidad de utilizar un celular con múltiples opciones porque solamente conozco la opción de contestar el teléfono. Tengo que reconocer los roles que me da la didáctica virtual y es esa posibilidad de tener instrucciones claras y precisas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Y entender que hay unos procesos que están netamente estructurados y organizados de acuerdo a esa virtualidad que estoy acogiendo. La didáctica lúdica, esta a mí personalmente me encanta. ¿Por qué? Porque en ello buscamos que la persona se divierta, haya innovación, haya creatividad, la persona asuma los roles que tiene y sobre todo explore nuevas opciones. Nuevas opciones para relacionarse con unas personas, nuevas opciones para aprender y entender y nuevas opciones para comprender qué va a hacer. El ambiente es el juego como tal, que involucra los procesos de enseñanza. Aquí se puede generar cualquier contexto, pero siendo el juego un contexto cualquiera, necesariamente tengo que distinguir el objetivo. Y en la opción específica es importante tener en cuenta la innovación de aprendizaje y significado que voy a tener para que este sea un aprendizaje significativo. Mejor dicho, que llegue a las personas de manera total. Didáctica tradicional. Hay unos contenidos específicos, una verticalidad tremenda y hay una influencia histórico-social. Aquí se enseña lo que yo sé, como yo sé y para de contar. ¿Cómo rompemos esa verticalidad? Ahora, esto es importante en algunos momentos administrarlo y enseñarlo así. Dependiendo de la temática, dependiendo de los objetivos, dependiendo de la población y dependiendo de las necesidades que se tengan. Si yo estoy en un anfiteatro con un grupo de estudiantes de medicina, yo tengo que manejar una estructura tradicional, unos contenidos muy específicos y con cierto nivel de orden o cierto nivel de rigor, decirles qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer, para que no cometan errores. Luego esto no quiere decir que, tenemos que recoger las didácticas tradicionales, no. Tenemos que reconocer que hay una didáctica tradicional en donde no nos podemos quedar, pero que en algún momento tenemos que usar. Bien, aquí vemos que simplemente se mantiene la influencia del histórico-social, que hay unos contenidos específicos y es importante de que se trate de romper esa estructura entre alumnos y profesor y más bien haya un diálogo para que esa didáctica tradicional tenga un poquito más de vigencia. Didáctica interestructural. Se aprende y se desaprende. Esto lo dice absolutamente todo. ¿Cómo desaprendo? ¿Cómo abro las puertas para poder entender que hay nuevas opciones, que hay nuevos paradigmas? ¿Cómo me doy cuenta que tengo oportunidades y cambio mi paradigma? Didáctica activa. Esta me encanta. ¿Por qué? Porque aquí el maestro tiene que definitivamente ser un mediador, tiene que haber un aprendizaje significativo, tiene que adaptarse a la innovación y tiene que haber recursos cotidianos.
cómo generar recursos, cómo obligar a que las instituciones nos fortalezcan nuestros recursos, nos fortalezcan nuestras ideas de recursos, para que desde la manera general, diferencial y específica se potencialicen los procesos de aprendizaje. Voy a bajar acá. Didáctica autoestructural, autonomía, autodidactas y motivación. Si la persona es capaz de tener autonomía en procesos de aprendizaje, con toda seguridad va a tener una continua motivación que lo va a llevar a entender lo que quiere ser, lo que quiere hacer y dónde lo quiere hacer, entendiendo las diferentes situaciones específicas y entendiendo las necesidades donde va a desarrollar esas propuestas. Didáctica heteroestructural. Aquí voy a tener un poquito. Generación de conocimiento. Hay mucho conocimiento que se imparte en las universidades y desgraciadamente son muy pocos los tiempos que en ellas se pasan. ¿Cómo lograr que nuestros estudiantes logren tener esas entradas o esa puerta a unas temáticas y ellos sean capaces de desarrollar esos conocimientos? ¿Cómo organizar el aprendizaje para que nuestros muchachos opten por querer aprender de manera autónoma? ¿Y cómo generar en ese proceso autónomo retroalimentaciones a lo que están haciendo y siendo? Okay. En ese orden de ideas voy a centrarme un poquito en las formas de administrar la didáctica. Y entonces en primera instancia voy a hablar de la didáctica emocional. Yo como docente, como maestro, como mediador, tengo la obligación de involucrarme emocionalmente con la persona a la que le estoy tratando de enseñar. Y por lo menos tengo que tener la posibilidad de decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y distinguir quién es él, qué hace, cómo siente, qué historia trae. Tengo la responsabilidad de hacer un manejo didáctico desde la representación. Hoy soy el médico, mañana soy la enfermera, pasado mañana soy el celador del hospital, pero siempre entendiendo y entendiendo que a través del rol que yo le doy a mi estudiante, le comunico algo, le enseño algo, le transmito algo. Tengo que entender que en esa apropiación didáctica puedo hacer una retroalimentación de todo lo que yo hago en la escuela y fuera de ella. La pregunta es ¿cómo? Tengo que entender de que hay una didáctica de la atención, donde simplemente sorprendo al individuo para que esté atento en qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y a dónde lo tiene que hacer. Tengo que hablar de una didáctica de la interacción, que el individuo se relacione con otros y que yo también sea capaz de relacionarme con otros. No solamente los que están en el ambiente de clase, sino muy importante y más importante, los que están fuera del ambiente de clase. Tengo que tener una manera de desarrollar didáctica exploratoria, que la gente busque, indague, quiera conocer, quiera encontrar, quiera reconocer. Tengo que encontrar una forma de administrar la didáctica en donde la persona tenga la posibilidad de sorprenderse. Y para eso puedo generar ambientes, debo generar ambientes. Tengo que buscar la oportunidad de generar didácticas de la admiración. Un solo ruido, un solo grito, una sola señal puede generar esa información. La didáctica de la mediación, de la interpretación, la dinámica de interactuar con otros, esa didáctica de la comprensión, de la alegría, de la reflexión. Pero sobre todo, queridos colegas, la didáctica del amor. ¿Y cómo es la didáctica del amor? Es ese compromiso que yo tengo con lo que yo soy. No me siento en el lugar equivocado haciendo lo que hago, sino que me siento pleno, siendo lo que soy y haciendo lo que hago. La didáctica entonces debe ser integradora del ser, del saber y del saber hacer. Y una máxima pequeña: para una didáctica pertinente hay que darse el tiempo suficiente. Colegas, démonos el tiempo, pero de verdad que sí, hagamos didáctica de nuestros ambientes de enseñanza. Muchísimas gracias.